Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos divertimos, chismeamos sanamente y nos mantenemos al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento, especialmente en el universo turco que tanto amamos. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar, que ha generado muchas preguntas y que sinceramente a mí también me intrigó muchísimo. Hoy vamos a sumergirnos en el misterio detrás de la revelación de Hande Erçel sobre por qué sentía pena por Kerem Bürsin. Sí, así como lo escucharon. Esa misma Hande, esa misma Kerem, esa pareja que nos hizo suspirar, reír y soñar. Para los que tal vez sean nuevos en el canal, o para refrescar la memoria, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más famosos y queridos del momento. Protagonizaron juntos la exitosa serie Love is in the Air, que literalmente conquistó el mundo. Su química en pantalla era innegable y desde el primer momento, los fans comenzaron a soñar con que esa magia trascendiera la ficción. Y bueno, al principio así fue. Tuvieron una relación fuera de las cámaras que nos mantuvo a todos en vilo, y que lamentablemente llegó a su fin. ¿Pero por qué este vídeo? ¿Por qué hablar de la pena que Hande sentía por Kerem? Pues bien, recientemente en una entrevista, Hande hizo una revelación que, aunque no es del todo nueva, volvió a poner el tema en el tapete. Y es que, como muchos saben, durante su relación, Kerem Bürsin sufrió un periodo de críticas y podríamos decir, de odio en redes sociales. Muchas veces estas críticas eran sobre su físico, sobre su manera de ser, sobre su trabajo, y Hande, al parecer, sintió mucha empatía por él en esos momentos. Y es que, chicos y chicas, la vida de una celebridad no es tan glamorosa como parece. Están expuestos a la crítica constante, al escrutinio público, a la presión de estar siempre perfectos. Y claro, cuando alguien a quien amas está sufriendo, es natural sentir pena, sentir preocupación. Es como si el dolor de la otra persona se convirtiera un poco en tuyo. Así que prepárense para sumergirnos en este mundo de sentimientos, de chismes, de análisis, y por supuesto, de mucho amor por Hande y Kerem. ¿Están listos? Porque yo sí. Y antes de comenzar, quiero pedirles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, se vienen cosas increíbles. Y por supuesto, no olviden dejar sus comentarios, compartir este vídeo con sus amigos y sobre todo disfrutarlo. Ahora sí, comencemos. Para entender mejor por qué Hande sentía pena por Kerem, es crucial analizar el contexto en el que se desarrollaron las críticas que él recibió. Como ya mencioné, la fama de Kerem Bürsin explotó gracias a Love is in the Air. La serie fue un fenómeno global, y de la noche a la mañana, tanto él como Hande se convirtieron en estrellas mundiales. Esto, por un lado, fue maravilloso porque les abrió muchas puertas profesionales y les dio la oportunidad de conectar con fans de todo el mundo. Pero por otro lado, también los expuso a una cantidad increíble de atención mediática y a la opinión pública. En las redes sociales y en particular en plataformas como Twitter e Instagram, las críticas comenzaron a surgir con más fuerza. Muchos usuarios comentaban sobre el aspecto físico de Kerem, a menudo con comentarios bastante duros y crueles. Se criticaba su forma de vestir, su corte de pelo, su supuesto envejecimiento. Cosas realmente superficiales. Otros criticaban su trabajo como actor, comparándolo con otros actores turcos o incluso con su propia actuación en la serie. También se especulaba mucho sobre su vida personal. Cada paso que daba, cada foto que subía, era analizado al detalle, y cualquier cosa, por pequeña que fuera, se convertía en un tema de discusión. Su relación con Hande, por supuesto, era el centro de atención. Los fans y los medios de comunicación querían saber todo sobre ellos, y cada rumor, cada especulación, alimentaba aún más el debate. Es en este contexto donde la presión mediática y las críticas constantes comenzaron a afectar a Kerem, donde entra en juego el sentimiento de Hande. Imaginen estar enamorada de alguien, ver a esa persona sufrir, ver cómo la atacan, y no poder hacer mucho para evitarlo. Es una situación muy difícil, y es comprensible que Hande sintiera pena por él. En la entrevista en la que Hande hizo esta revelación, ella explicó que, como persona, siempre ha sido muy empática. Se pone en el lugar de los demás, entiende sus sentimientos, y le duele ver sufrir a las personas que ama. Además, Hande es una persona muy sensible y sabe lo difícil que puede ser lidiar con las críticas y la presión del mundo del espectáculo. Ella misma, en diferentes momentos de su carrera, ha sido víctima de críticas y comentarios negativos, por lo que puede comprender perfectamente lo que Kerem estaba sintiendo.
Por lo que podemos entender, Ande no solo sentía pena por Kerem como su pareja, sino también como ser humano. Veía a un hombre talentoso, trabajador y sensible, que estaba siendo atacado injustamente. Y por supuesto, esto generó un fuerte sentimiento de protección hacia él. Es como cuando ves a un ser querido en problemas, y lo único que quieres es abrazarlo y decirle que todo va a estar bien. Pero ¿cómo se manifestó esta pena? ¿Qué hizo Ande para ayudar a Kerem en esos momentos difíciles? Aunque no tenemos todos los detalles, podemos inferir algunas cosas. Seguramente Ande le brindó apoyo emocional, escuchándolo, consolándolo y recordándole lo valioso que era. Es probable que le haya dado ánimos, recordándole su talento y su éxito, y tratando de hacerle ver que las críticas no eran más que eso, palabras sin fundamento. Además, Ande siempre ha sido una persona muy discreta con su vida privada, y seguramente, en ese momento, trató de proteger a Kerem de la atención mediática. Se sabe que en ocasiones evitó hablar de su relación con él, o que se negó a responder preguntas sobre su vida personal. Esto, en parte, podría ser una forma de protegerlo y de no alimentar aún más la controversia. Es importante recordar que a pesar de la ruptura, Ande y Kerem siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Se les ha visto coincidir en eventos, y siempre se han mostrado amables y profesionales. Esto demuestra que a pesar de los altibajos, el cariño y el respeto mutuo siempre han estado presentes. Y es precisamente este respeto lo que nos permite entender por qué Ande se atrevió a hablar de la pena que sentía por Kerem. No lo hizo con el afán de generar polémica, sino con la intención de compartir su experiencia, de mostrar su lado más humano y, quizás, de recordarle al mundo que detrás de cada celebridad hay una persona, con sentimientos y emociones. Y aquí es donde entramos en un tema muy importante, la salud mental de los famosos. Vivir bajo constante escrutinio, ser juzgado por cada decisión que tomas, recibir ataques de personas que ni siquiera conoces, todo esto puede tener un impacto muy negativo en la salud mental. Puede generar ansiedad, depresión, inseguridad y afectar la autoestima. Por eso es fundamental ser conscientes de lo que decimos y hacemos en las redes sociales. Detrás de cada perfil, hay una persona real, con sentimientos, con miedos y con sueños. Y nuestros comentarios, por pequeños que sean, pueden tener un impacto significativo en su bienestar emocional. En el caso de Kerem, las críticas que recibió podrían haber afectado su confianza, su motivación, y su capacidad para disfrutar de su éxito profesional. Afortunadamente, Kerem es una persona fuerte y resiliente, y ha sabido lidiar con las adversidades. Pero no todos tienen la misma capacidad, y es importante que, como sociedad, fomentemos la empatía, el respeto y la tolerancia. La historia de Ande y Kerem nos enseña mucho sobre la importancia de la empatía, del respeto y del cuidado mutuo. Nos muestra que detrás de las cámaras hay personas que luchan por sus sueños, que enfrentan desafíos, y que necesitan el apoyo de quienes los rodean. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto? Primero, a ser más cuidadosos con nuestras palabras. A pensar antes de escribir un comentario, a ser conscientes del impacto que pueden tener nuestras opiniones. Segundo, a ser más empáticos. A ponernos en el lugar de los demás, a entender sus sentimientos y a ser solidarios. Y tercero, a recordar que los famosos son personas, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen nuestro respeto. En conclusión, la revelación de Ande sobre la pena que sentía por Kerem nos permite profundizar en la complejidad de su relación, en la humanidad de ambos, y en los desafíos que enfrentan las celebridades en el mundo del entretenimiento. Nos recuerda la importancia de la empatía, el respeto y el cuidado mutuo. Hemos recorrido juntos este análisis, explorando las razones detrás del sentimiento de Ande, el contexto de las críticas a Kerem y, sobre todo, las lecciones que podemos extraer de esta historia. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la empatía y el respeto en un mundo cada vez más conectado. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado un tema interesante, hemos aprendido sobre la relación de Ande y Kerem, y hemos reflexionado sobre la importancia de la empatía y el respeto. Antes de irme, quiero agradecerles por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Ustedes son la mejor audiencia del mundo. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan sobre las revelaciones de Ande? ¿Qué lecciones se llevan de esta historia?
Me encantaría leer sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Se vienen muchas más noticias, análisis y chismes sobre el mundo del entretenimiento turco. Así que no se lo pueden perder. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Ciao, ciao.